Ale, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por responder pues, a nuestro llamado de la entrevista porque tenemos muchas dudas. Ajá. Pero pues antes de iniciar como con el tema de la noticia acá en Querétaro, nos gustaría iniciar de hecho con algo que tú misma ya has abordado, que estuvimos leyendo de uno de tus artículos. Y queremos preguntarte un poquito de contexto en general sobre la narcocultura. Es Ok. decir, o sea, cómo se ve hoy en la cotidianidad que parece estar cada vez más presente. Ujú. Sí, bueno, con respecto a la noción de narcocultura, ha sido un camino bastante interesante también desde donde yo lo he abordado, ¿no? Yo lo abordé primeramente desde un análisis antropológico, de perspectiva de género, pero como ustedes dicen, ¿no? O sea, al final hay una modificación y tiene que ver con lo digital, con las redes, ¿no? Entonces es donde se empiezan a ver más consumos culturales de lo que es la narcocultura y ha cambiado a través de la historia. No podemos decir que es una categoría fija, no podemos decir que a partir de ciertos elementos que se van reconociendo, incluso marcas de lujo, empiezan a vislumbrarse como parte de la narcocultura. ¿Y qué es la narcocultura? Pues finalmente es esta cultura que digamos, muestra todas las expectativas, todos los simbolismos, toda la forma de vida, ¿no? De la gente que está dentro del narco o incluso puede ser un imaginario de lo que es la Ok. gente que está dentro del narco. O sea, tenemos esas dos variantes. Ok, y de hecho, qué bueno que lo mencionas porque precisamente la segunda pregunta que creo que está muy vinculada es, tú propones un concepto, el concepto de narcomarketing. ¿Nos podrías explicar un poquito más a qué se refiere en específico ese concepto? Claro que sí, el concepto del narcomarketing surge con la necesidad exactamente de explicar cuáles son las campañas publicitarias que pueden generar ciertas emociones, ¿no? Dentro de lo que se está distribuyendo principalmente en redes sociales sobre lo que es el narcotráfico o el crimen organizado. En este sentido, yo divido lo que son las campañas de hedonismo, de terror, de responsabilidad social y actualmente también estoy indagando sobre la campaña de reclutamiento. Hay Ok. muchísimas diferencias, ¿no? O sea, digamos que el hedonismo muchas veces se ve incluso mostrado en noticieros, ¿no? O sea, los mismos noticieros cuando están transmitiendo algún video de alguna de las fiestas que se hace de Con ciertos grupos lujos y con con... lujos y que muestran, eso también es narcomarketing, porque también nos están mostrando los lujos que hay ahí, ¿no? También, pues obviamente están pues estas características de muchas cuentas que existen, ¿no? Que hablan exactamente de los famosos narcolujos. En el 2015, haciendo una investigación para mi tesis de maestría sobre el movimiento alterado específicamente y la masculinidad, pues existía eso, ¿no? Ok. Este concepto, o más bien, ahora intentando aterrizarlo al tema de la música y los corridos tumbados que ha estado pues ahorita en boca de todos, ¿entran estos corridos tumbados dentro de esta concepción del narcomarketing o cómo se relaciona esto? Claro, o sea, parte que sí tiene una relación, pero yo siempre lo que digo, ¿no? O sea, hay que también entender los corridos como un proceso histórico y cómo se han ido desarrollando, ¿no? O sea, sabemos que el fin último del corrido siempre ha sido también ser parte como de un acceso a la historia que está contando la población, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Y digamos que en algún punto, específicamente con los corridos alterados, hay un cambio donde yo sí creo que más que una enaltación o enaltecer, perdón, lo que es el crimen organizado en sí mismo, enaltecen un hedonismo que sí se consigue con el crimen organizado y tiene que ver con las marcas que se mencionan en los corridos. Ok. Y que pues, son marcas que no necesariamente están ligadas al crimen organizado, sino que son marcas que cualquier persona que quiere tener éxito, que quiere sobresalir en una sociedad de consumo, las va a usar. Chistas de lujo, ¿no? Bueno, de Las de mucho lujo. lujo. Ok, perfecto. Entonces, de hecho, creo que justo ya estábamos encaminados a un tema que te quería preguntar sobre esto. Hemos visto en redes sociales diferentes discursos, Claro. eh, pero hay dos en específico que nos llamaron la atención. Por un lado, hay uno que intenta responsabilizar como al consumidor de esta música violenta y por ende de la violencia en el país, ¿no? Y por otro lado, hay otro discurso que como que creemos que se va pues completamente al otro extremo, que es eximir de responsabilidades diciendo que pues no sé, son los hijos de la guerra contra el narco y por ende como que es una respuesta casi natural a pues a las condiciones sociales que habitan.
Te quería preguntar, ¿tú qué opinas respecto a esto, o respecto a estas posturas que hemos notado pues en diferentes espacios? Yo creo que son posturas que polarizan y que exactamente, más que eximir, ¿no? Generan responsabilidades en el famoso como otro bando, ¿no? O sea, pareciera que la gente que le escucha es como la culpable de toda la violencia, ¿no? Y también estas personas que también lo están creando, muchas veces volvemos a lo mismo, pueden ser como una herramienta que están contando ciertas historias, ¿no? También entender desde dónde y para qué se hace tal vez esta música que habla sobre el crimen organizado, nos lleva a entender que si existe el crimen organizado, van a hablar del crimen organizado y no necesariamente tiene que ser un género específico, sino que ya hay todo como una cuestión, digámoslo, de la propia industria cultural, ¿no? De la propia, o sea, creo que hay un punto en que tenemos que reflexionar donde, ¿por qué también las industrias culturales, musicales, no frenan en sí mismo, digamos, estas apologías? Porque es la música que vende. Sí, de hecho justo es lo que te iba a preguntar en la siguiente, era Ajá. ¿qué responsabilidad tiene la industria cultural a la hora de incentivar estos productos culturales? O sea, yo lo enmarco un poquito en mi experiencia, en la que yo antes, cuando nací y crecí en el rancho, la gente preguntaba como súper fácil la pregunta y típica de ¿qué música te gusta, no? Y en ese momento era muy común para mí escuchar de todo menos banda. O sea, Ujú. era como lo repudiado, lo marginal, lo del rancho, pero siento que hoy ya no es esa música marginal, es decir, ya es popular, Peso Pluma, Natanael Cano, entonces creo yo que ahí pues sí cabe preguntarte qué responsabilidad tiene la industria cultural a la hora de incentivar pues estos productos Ujú. culturales. Yo creo que tiene bastante porque además los produce exactamente para que sean pegajosos, para que vendan. Incluso en algunas de mis investigaciones trabajo también los jingles del narcomarketing, ¿no? Donde también en las redes sociales muchas veces se utilizan estas canciones o pedacitos de canciones en 15 segundos, específicamente en la plataforma de TikTok, y se vuelven virales, ¿no? Y muchas veces es lo que lleva a que esa canción sea más consumida o pueda ser buscada como en otras plataformas y sea una reproducción. De hecho, es muy interesante que si uno ve el top 10 de Spotify en México, vamos a encontrar una cuestión de corridos tumbados. No necesariamente que hagan como apología al delito, porque exactamente no todos los corridos hablan de el crimen organizado. También es eso, ¿no? O sea, como ya dices, corridos tumbados y ya se genera un estigma. Sí. Entonces, creo que también es eso, ¿no? O sea, creo que en esta parte de decir, lo importante es analizar críticamente qué es lo que nos están diciendo los corridos y que a la gente que escucha corridos no se les genere ese estigma, porque también vemos, por ejemplo, en toda esta cuestión de redes sociales, qué implicación tiene los comentarios o las interacciones que tienen las propias personas, que muchas veces también suelen ser muy violentos a las personas que escuchan corridos. De hecho, precisamente te quería preguntar sobre eso porque hay una denuncia de una escritora que se llama Dalia de la Cerda Ujú. que me parece que pone un argumento que podría ser un buen punto de cuestionamiento. Ella explica, o que pues ella propone, que una de las razones por la cual considera como no genuina la denuncia de los corridos tumbados es porque muchas de las personas no lo hacen desde una preocupación genuina por la violencia, sino desde un sentimiento como de clasismo o de esta separación de alta cultura y baja cultura, y esa baja cultura es aquella que escuchan esos otros, ¿no? Ujú. Entonces, ¿esto tiene sentido para ti? Totalmente tiene un sentido como, porque finalmente se está hablando como de esta conceptualización de la otredad, pero una otredad que puedo responsabilizar tal vez de elementos violentos o de un contexto violento que realmente nos enmarca como a todas las personas que estamos viviendo en un territorio de conflicto. O sea, creo que una de las cosas que hay que voltear a ver es que existe el conflicto y existe un conflicto armado, ¿no? Y creo que es más fácil, claro, ¿no? Decirle, es que responsabilizar a alguien que está escuchando un corrido tumbado, que se fracturó toda la estructura de su pueblo, de su ciudad, de que de repente pueda ser más atractivo entrar al crimen organizado, pero no hay un cuestionamiento sobre la precariedad laboral que puede existir, Las alternativas sociales, las ¿no? Que, alternativas sociales que pueden existir. claro. Entonces aquí me pregunto, en, en específico, ¿los corridos tumbados
pueden normalizar, estetizar o incluso incentivar la violencia, que es uno como de los argumentos que más suena desde, pues sobre todo desde estas personas que intentan precisamente cancelarlos. Ok, paramos poquito que viene. Ah, Sí, sí, claro, claro. adelante, Julio, adelante. No te preocupes. Sí, como una gran pregunta que nos hacemos muchos y muchos es, ¿pueden los corridos tumbados o en específico, no solo los tumbados, sino la música en general que hace apología de la violencia o algo así, normalizar o incluso incentivar la violencia? O sea, esto siento que es un poquito como el debate que se ha tenido sobre si los videojuegos generan personas violentas o no. O sea, Sí, no, yo creo que no. O sea, no creo que incentiven directamente a la violencia, ¿no? Porque yo creo que para comprender, o sea, la complejidad de que estudiar las violencias, que también es un tema que a mí me atañe y que lo he abordado, es muy complejo, digamos que es multifactorial la violencia. ¿No? De alguna manera es esta parte de conocer que para que existan violencias, ¿no? O sea, tiene que haber ciertas estructuras que permitan esas violencias, que de alguna manera vamos a hablar, ¿no? O sea, de también estas narrativas, como es que además, o sea, los corridos no es la única música que ha sido estigmatizada. Ha sido estigmatizado el rap, ha sido estigmatizado el reggaetón, pero entonces también tenemos que volver a hacer una reflexión, ¿no? Y una cuestión de manera crítica desde dónde también se está hablando y a quién están dando voz, ¿no? Estos corridos. Y en este caso hay, ahorita olvidé el nombre del creador, pero hay un chico que está haciendo, digamos, corridos a la inversa. ujú. Habla acerca tal vez de las víctimas, ¿no? Y las víctimas también son parte como de ese contexto de la violencia y también es un corrido. Y Sí, claro. entonces nos ponemos a decir, es una cuestión que está hablando de violencia, ¿tendríamos que prohibirlo? O tal vez podríamos utilizar esas mismas letras como elementos pedagógicos para que también, en este caso, que hablan mucho de que los jóvenes, pues a quien principalmente puede incentivar esta violencia, podemos utilizarlos como herramientas pedagógicas para que nos expliquen realmente si les está, digamos, generando esta parte de decir, a ver, escucho esto y quiero ser violento. No creo. Ok, Uh de -huh. hecho, ahora sí vamos justo al punto del escenario en Querétaro, Ajá. donde, pues, recientemente el gobernador Mauricio Curi González envió un decreto en donde definía que se iban a prohibir los eventos en plazas públicas o en general eventos públicos donde hubiera alguna participación de alguien que tuviera canciones que hicieran apología de la violencia o literalmente violentas. Y te queríamos preguntar, ¿cuál es tu opinión respecto a pues ese decreto enviado por el gobernador que tiene la semana pasada, recientemente lo Sí, envió? sí, para mí, digamos, en Querétaro siempre ha habido prohibición y la prohibición de los corridos, digamos que no es algo actual, ¿no? En el 2012 se prohibió la presentación de el Commander en ese, no, perdón, 2014 fue cuando se prohibió la presentación del Commander, o sea, ya hay un registro como histórico de esta prohibición, pero la prohibición no hace que no se escuchen los corridos, ¿no? Aunque también habla de que se va a gestionar para que en espacios privados tampoco, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, hay una industria cultural que incluso sostiene lugares de ocio que se dedican exclusivamente a que se reproduzcan este tipo de música, ¿no? O sea, va a haber un conflicto de intereses, eso es una verdad. Y también lo que pasó cuando no pudo hacer su concierto el Commander aquí, la gente fue a otro lugar a verlo. O sea, hay una movilidad, o sea, esta parte de decir, a ver, bueno, puedo entender que pueda ser un decreto dentro de la lógica de lo público y que tiene que ver también con una cuestión de digamos, de manera federal ya se ha tratado de incentivar de que en lugares públicos o en escuelas no se reproduzca ese tipo de música, Ujú. ¿no? Pero digamos que también tiene que ver con este acceso, yo creo, es, sí, sí que eso. Todo bien, todo bien. Ok, bueno, con este acceso que yo creo sí tiene uno, tiene que ser de una manera, pues sí, crítica, saber desde dónde estamos escuchando los corridos, no una prohibición, ¿no? Y de alguna manera yo siempre, o sea, como te digo, y retomo, ¿no? Como una herramienta pedagógica, ¿qué está pasando, no? Si quiero entender la violencia o el contexto donde esto sí puede ser, digamos, una explicación de la vida cotidiana para muchas infancias y juventudes, puedo aprender mucho. Ok, muy bien.
sobre, ya tratando de aterrizarlo más igual con el contexto mexicano Ujú, y local, nos llamó la atención algo que dijo Titze Malambé, ujú. donde él nombraba a las figuras del narco como revolucionarios de derecha. Y él se preguntaba si, o más bien citaba a Alonso Tadei cuando él decía que si esto no es un reflejo de la derechización y el conservadurismo, donde a veces pues nuestra generación está un poco tendiendo hacia allá. Y cierro diciendo que él ponía un testimonio del sentimiento nihilista, de desencanto y frustración juvenil postmoderna. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, bueno, con así un saludo sincero, así de que también alguna vez hemos conversado, ¿no? Pero yo creo que sí, ¿no? O sea, hay un poco también, ya lo explicaba Sayak Valencia con su capitalismo gore, ¿no? O sea, esta parte de cómo se componen o cómo se construyen los sujetos endriagos es en sí mismo, o sea, ella habla de este lado B del capitalismo, ¿no? O sea, digamos que en este caso las figuras o los señores, además vamos a hablar de los señores del narco, ¿no? Tienen que, o sea, se responden a lógicas capitalistas, obviamente responden a lógicas, sí, de estas nuevas derechas, ¿no? A ver, la extrema derecha, estamos hablando que es una extrema derecha militarista que va hacia la guerra y va hacia la violencia, ¿no? O sea, viéndolo como en esta lógica de cómo se está dividiendo actualmente el mundo, ¿no? En problemas como políticos, de guerra, ¿no? Entonces es una cuestión de, a la derecha le importa que haya militares. Sí, 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 sí. Y aquí en México a veces ignorados. Ahí está Eduardo Verástegui, por ejemplo, Ujú, ¿no? ujú. Pero sí hay una extrema derecha esperando su momento. Sí, 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 sí. Sí, debemos de entender, o sea, y esa parte, ¿no? O sea, reconocer qué implicaciones ha tenido la presencia de la extrema derecha históricamente y sabemos que es un proceso muy militarizado, muy controlado y que va a desencadenar y desencadena guerras, ¿no? Entonces, pues de alguna manera pensemos, y como lo habla Sayak Valencia, ¿no? Estos sujetos endriagos que son nuestros CEOs, ¿no? De la muerte, que son estos CEOs que gestionan su economía con, eh, con estas negociaciones de vida y muerte, ¿no? Muy a lo que propone Membe con la necropolítica. Ujú. Entonces, de alguna manera, sí, ¿no? O sea, de alguna manera es una normalización de esta, o sea, la existencia misma del crimen organizado, no de la narcocultura, sino del crimen organizado como lo entendemos, sí tiene implicaciones que operan para el mismo sistema. Sí, claro, totalmente. Bueno, ya vamos a cerrar con las últimas dos Ujú. preguntitas. La última es abierta, pero la anterior es, ¿qué en general, o sea, cuál es tu opinión sobre lo que está pasando ahorita en Querétaro? Sobre cómo se está moviendo el escenario, como, o lo que tú quieras decir en general, o sea, Ujú. sobre esto ya es como la última parte de la entrevista. Sí, pues realmente, a ver, yo siempre estoy de la postura de que la prohibición nunca es una solución, ¿no? O sea, porque de alguna manera no se está entendiendo a todas las partes. Se está actuando a partir de una regla, se prohíben, pero entonces también, ¿qué va a pasar? O sea, realmente yo me quedo reflexionando, a ver, ¿la industria cultural en realidad se va a dañar porque, o qué va a pasar, o cómo se va a trasladar? ¿No? Que se sigan escuchando estos géneros que hacen apología a la violencia, porque además se habla de géneros musicales, ¿no? O sea, aunque se trata de decir, no estoy estigmatizando a los corridos, aunque lo digo, no lo digo, son corridos, pero también podemos tener otras expresiones musicales que pueden hacer apología a la violencia, De ¿no? hecho, justo la Ujú, última pregunta creo ujú, que está muy vinculada a eso, qué bueno que lo mencionas, porque en algún momento en Querétaro se intentó prohibir las corridas de toros. Y recuerdo que uno de los argumentos del parte del gobierno fue que pues era un acto cultural, ¿no? Entonces, nosotros intentábamos hacer la comparativa porque pues en la corrida de toros literalmente se ejerce violencia pues contra el toro, ¿no? Y se asesina y eso en un evento público. ujú. Y vemos como una incongruencia en que hay cosas que no se prohíben porque sí es cultura y hay otras cosas que sí se prohíben porque parece ser que o es cultura pero no genera la misma violencia, como que ahí vemos una incongruencia. No sé qué opines sobre esto, que creo que estaba vinculado a lo que decías al final. Sí, claro, o sea, esta parte como de esta incongruencia, ¿no? Entre
elementos culturales que pueden ser como muy violentos, ¿no? Y que, como mencionabas, ¿no? Buenos días. Como mencionabas, las corridas de toros es un asesinato en vivo y en directo, ¿no? Pero también tiene que ver con una lógica de esta percepción de ética de las personas, ¿no? De decir, yo no tengo esa, digamos, esa centralidad de decir, bueno, el toro tiene vida, y nos lleva como a una complejidad más cañona de pensarlo, o sea, porque tiene que ver con elementos de decir que sí es antropológicos, sociológicos, ¿no? De que sí es posible cancelar, prohibir o no a partir, ¿no? De una ética de lo que es, o incluso una moral de lo que está bien. ¿No? Tiene que, más que ética, tiene que ir con la moral, porque por ética tal vez no existirían las corridas de toros, pero como un elemento moral decide qué está bien y qué está mal, es más complejo. Es igual con esta prohibición. Y además, volvemos a lo mismo. ¿Qué, qué estigma es más fuerte si ir a una corrida de toros o escuchar un corrido? Sí, sí, también. Aparte, ¿quién en este decreto de que dicen no se va a prohibir el corrido tumbado, sino que cualquier tipo de música? Pero ahí creemos que va a jugar un papel importante el estigma hacia cierto tipo de... Exactamente, ¿no? Entonces, Puede ser el estigma hacia los corridos, puede ser el estigma hacia el rap, puede ser el estigma hacia el reggaetón, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. ¿Desde dónde surgen estos géneros musicales? Hay que pensar. Ale, muchísimas gracias por regalarnos el tiempo en esta entrevista. No sé si quieras añadir algo más ya para finalizar. Pues yo creo que algo muy importante antes de también ver este contenido, porque además siempre estamos escuchando este contenido y lo vamos a seguir escuchando, es que generemos ese oído crítico también nosotros y decidamos lo que sí queremos y no queremos escuchar. Muchísimas gracias, Ale. Termino aquí.